Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a Danza en Cuestión 2, este ciclo de conversaciones que ideamos en conjunto con la profesora Mariana Sáez y desde la Escuela de Danzas Clásicas de La Plata, con investigadores de distintas áreas de la danza. De alguna manera la llamamos danza en cuestión porque nos llevan a problematizar, a preguntarnos respecto de nuestra formación histórica de la danza y de sus posibles alcances. En esta oportunidad es una suerte contar con nuestra invitada, que es Lucía, porque ella hace una investigación situada en la provincia de Buenos Aires específicamente, y ha rastreado cuestiones históricas que tienen que ver con nuestra propia institución y la relación entre danza y escuela, así que era muy pertinente que pudiera estar en este ciclo. Bueno, Mari, te cedo la palabra para que nos cuentes un poquito quién es Lucía Belén Merlos y luego ya nos metemos en su trabajo. Bueno, gracias. Un placer presentar a Lucía, amiga, compañera y investigadora con una trayectoria hermosa y que también me parece pertinente, como vos decías, en esto de lo situado, porque Lucía es técnica en danza, profesora de danza, y a partir de esa formación fue continuando su camino en el ámbito de la investigación. Cursó la licenciatura en artes en la Universidad de San Martín, la maestría en educación corporal en la Universidad de La Plata y está terminando su doctorado en la Universidad de Buenos Aires y forma parte de distintos equipos de investigación en el ámbito universitario, el grupo de estudios sobre cuerpo en la Universidad Nacional de La Plata y el grupo de investigadores de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación. Así que bueno, tiene un camino que cruza distintas instituciones formativas, el campo tanto de la formación artística como el campo docente y el campo de la investigación, así que es una trayectoria muy interesante para conocer esos caminos y el recorrido de Lucía que hoy nos va a compartir. Así que bueno, gracias Lu por aceptar la invitación y por compartir con nosotras esta charla hoy. Bueno, gracias a las dos. Yo estoy muy contenta, es un gusto para mí compartir con ustedes y abrir unas discusiones y charlas que por ahí de repente tenemos en otros espacios, así que bueno, más organizado o en un marco, pero digamos charlas que siempre nos interesa tener y poner en cuestión, como decía Diana, trayectorias de la danza, incluso con las historias, con los territorios, así que bueno, un poco lo que yo pensé para hoy, que podía ser interesante, es compartir un poco la cocina de un artículo que publiqué hace poquito, que es sobre las 3 escuelas de formación superior en artes escénicas en La Plata: la Escuela de Danzas Clásicas, la Escuela de Danzas Tradicionales y la Escuela de Teatro. Entonces, lo que me parecía interesante es desarmar ese camino que hice particularmente para este artículo. No obstante, podemos sumar después otras cuestiones o hablar de otras investigaciones sin ningún problema. Pero me parecía eso, que por ahí puede ser como rico pensar, bueno, qué cosas abordé, qué cosas quedan por abordar, ¿no? Digamos, qué cosas no están acá, pero que sería interesante retomar en esta búsqueda, digamos, de las historias y las trayectorias de formación especializada en artes escénicas que tienen impacto no solo, o sea, tienen impacto y dialogan no solo con el campo artístico local, sino con el campo educativo a nivel tanto provincial como nacional. Entonces, digamos, particularmente lo que sucede en La Plata es que es un lugar que es referente, digamos, en la provincia de Buenos Aires, y estas instituciones son fundacionales en relación a esa formación. Entonces, un poco la idea fue eso, retomar y darle valor a ese núcleo, digamos, fundacional y esas trayectorias en diferentes claves, digamos. Así que no sé si podemos poner el Power o el PDF, cualquiera de los dos formatos, arrancamos. Bien, bueno. Creo que puedo ampliarlo yo, lo tenés que ampliar. Ahí está. Buenas tardes, ahí van llegando. Bueno, entonces un poco yo estoy en el celo, así que me voy a ampliar las filminas, digamos,
un poco este título, ¿no? Que es la charla de pensar, cruzar datos, tejer historias y construir narrativas en el campo de la educación artística tiene que ver con esto, con identificar qué datos, dónde los busqué o dónde podemos buscarlos, cómo, digamos, tramar esas trayectorias y qué decir de esos datos o de esas búsquedas que hacemos, digamos, qué construir o qué historias se construyen en relación a esos datos y esas historias. ¿Podemos pasar, Marian, a la segunda? Ahí está, bueno. Se me fue la pantalla a mí el power. ¿A ustedes también? Bueno, si no, lo abro acá en casa y les voy contando, si no, para no pasa nada. Ahí está, bueno. Bien, entonces un poco pensar que si bien en esta investigación trabajé de este modo, generalmente la verdad es que trabajo así, trabajo combinando y poniendo, digamos, en retroalimentación, ¿no? Como esta imagen del círculo que va y que viene, las fuentes documentales, ¿sí? Los relatos y los testimonios de referentes específicos e investigaciones que anteceden aquello de lo que yo voy a hablar. En este sentido, cuando pienso en fuentes documentales, ¿sí? La tarea o lo que implica, digamos, acercarme a esas fuentes es a partir del rastreo, de indagar esas fuentes y organizarlas, es decir, buscar qué documentos puedo encontrar, cuáles me sirven, ver de qué se tratan, por qué institución fueron producidos y organizar ese cuerpo, digamos, documental, las fuentes por un lado. Por otro lado, darle lugar a las voces de aquellas personas que o han estado trabajando en el campo o han sido educadores, educadoras, o tienen alguna historia para contar vinculado a el campo de la educación artística. Entonces, por eso pienso en relatos, testimonios y experiencias contadas, que son generalmente, y digamos, voces que retomo a partir de entrevistas que hago, o sea, que esa información es a partir de entrevistas. Entonces, implica buscar referentes, ¿sí? Entrevistar y hacer comparaciones entre aquellos discursos que me dice uno u otro entrevistado, digamos, ¿no? O entrevistada. Y por último, las investigaciones precedentes que sean investigaciones que me sirvan como investigaciones marco, es decir, que me sirvan para abordar mi tema, ¿sí? Aquellas que tengan una afinidad temática, por ahí no tocan mi tema, pero tocan el conservatorio en otro lugar o tocan la escuela de otro lugar, ¿sí? Como me ha pasado, y algunas investigaciones que tengan similitudes en el tratamiento de los datos, es decir, que hagan un tejido parecido al que quiero hacer, ¿sí? Así que, a grandes rasgos, estos tres grandes bloques, la verdad es que si bien en este artículo se pueden ver, lo cierto es que generalmente trabajo así, o sea, o al menos hasta este momento vengo trabajando así, como en esa combinación, digamos, de esas grandes áreas. En este sentido, podemos pasar ya a la tercera, perdón. Esto que mencionaba, ¿no? Digamos, bueno, ¿qué fuentes documentales, sí? Si querés pasamos de Filmina, no sé si está Marian o Diana. Pasando. Bien, bueno. Las fuentes documentales en las que trato generalmente son leyes educativas nacionales, ¿sí? Leyes educativas provinciales, resoluciones, programas de estudio, proyectos institucionales, documentos curriculares, documentos de la Dirección de Educación Artística, ¿sí? Y después aquellos otros documentos que son anexos, circulares, normativas específicas que son vinculadas tanto a la formación artística superior como al campo de la escolaridad, ¿sí? Esas han sido generalmente mis fuentes documentales. Bien, los relatos, los testimonios y las experiencias contadas, lo mismo, asesores o asesoras y curricularistas, referentes conocidos por el propio campo, es decir, que el propio campo de repente me menciona a tal o cual persona y me dice, no, esta persona fue muy importante en este proceso, entonces, bueno, buscar a esa persona, entrevistarla, que cuente su versión de los hechos, ¿sí? Inspectoras, inspectores de educación artística, educadores o educadoras especialistas, ya sea que trabajen en el nivel superior, o que hayan trabajado o en la escuela, ya sean los diferentes niveles educativos. Es decir, que una persona que haya trabajado en diferentes momentos históricos como profe de danza o de teatro, o que esté en ejercicio ahora, pero que
dé cuenta de algo de la historia de esas disciplinas, ¿sí? Y por último, bueno, directivos de las escuelas. En este caso, entrevisté, Diana me quedó por entrevistar, pero entrevisté a Danilo, Annalisa Andrioni de la Escuela de Danzas Tradicionales, había entrevistado hace muchos años a Roberto Lindo en Colombo, ¿sí? Y entrevisté a Marcelo Di Marchi. Entonces, esas entrevistas, en este caso, me permitieron a mí contar lo que conté en el artículo. Esto que decía, bueno, investigaciones precedentes, pero digamos, ¿de en qué línea? Bueno, aquellas investigaciones que aborden prácticas artísticas, ¿sí? Que aborden historias o recorridos curriculares, que aborden la historia de la educación artística en Argentina, ¿sí? Para mí es muy, muy significativo el aporte de la Universidad de Tandil, del centro. Digamos, hay un núcleo ahí muy fuerte, que yo lo tomo como una referencia muy grande, la verdad, porque trabajan no solo el campo de la historia y la educación artística, sino que trabajan problemáticas vinculadas a la enseñanza. Entonces, bueno, es muy interesante ahí, yo me sirvo mucho, digamos, de sus investigaciones. Aquellas investigaciones que trabajen prácticas de enseñanza específicas y aquellas que trabajen la formación docente y que piensen en el docente, ¿sí? Cuando pienso el campo de la educación artística en general, lo cierto es que es inevitable para mí pensar como en tres patas, ¿no? Digamos, el contenido curricular, ¿sí? La formación docente y dónde toma sentido ese contenido, o sea, los espacios en los cuales ese contenido, digamos, tiene un trayecto. O sea, en mi caso yo trabajo más en la educación formal, ¿no? Pero podría servirnos para otra instancia, digamos, los espacios en los cuales esos contenidos y esos docentes dan vida a las prácticas, en este caso artísticas, danza y teatro, pero lo mismo, podría servirnos para pensar otras prácticas artísticas. Entonces, bueno, volviendo a este artículo, ¿sí? Voy un poquito rápido. ¿No? ¿Vamos bien? Bien, perfecto. Suelo ir rápido, así que bien. Cualquier cosa me hacen alguna seña y me detengo un poquito. Entonces, bueno, este artículo, que, bueno, lo denominé Artes Escénicas y Formación Profesional, y, digamos, con un subtítulo que es Relatos Comparados de 3 instituciones precursoras en la provincia de Buenos Aires. Aquí me interesaba, la verdad es que me interesaba destacar esta cuestión de lo fundacional de las 3 escuelas, de la importancia, de cómo están emparentados esos orígenes, digamos, para mí eso era significativo, por eso un poco en el artículo trabajé un poco el contexto histórico de su fundación y cómo también esas creaciones se enmarcan en una política, ¿sí? Una política nacional que se refleja a nivel provincial de democratización de la cultura, un poco tomando los trabajos de Eugenia Cadús, de Janina, digamos, Lerdi, como que uno puede reconocer que hay ahí un espíritu común que es dar lugar a una formación específica, ¿sí? En el caso de, digamos, cada escuela con sus particularidades, ¿no? Va a tener como, en el caso de danzas tradicionales, digamos, dar valor a lo nacional, crear técnicos especialistas en eso, ¿sí? En el caso de pensar un actor nacional, como me decía Marcelo, y en el caso de la escuela, una formación más de corte de ballet, ¿sí? Balletística. Entonces, bueno, cada escuela con su impronta, pero con una base común que tiene que ver con darle lugar desde políticas públicas, nacionales y provinciales, a la cultura, la educación y las instituciones, ya sea reforzar las que había o crear nuevas. Y en este marco, en este contexto, surgen o empiezan a aparecer, digamos, los primeros pasos que dan después a las 3 instituciones. Entonces, bueno, ¿qué elegí decir de cada una? Bueno, como en el caso, el trabajo lo hice el año pasado, o sea que fue un poco en pandemia, así que algo tenía, algo pude buscar y me quedé con ganas de hacer más trabajos de fuente, de archivo, más que nada la escuela de teatro, que es la escuela a la que no fui a hacer archivo. Entonces, bueno, con lo que tenía, armé como 3 narrativas, o sea, elegí de cada escuela decir algo vinculado a la información que tenía. Entonces, de la Escuela de Danzas Clásicas me detuve más en este recorrido y la ampliación de carreras, cómo fue transformando, digamos, su ideario, ¿no? En relación a el ingreso de otros modos de entender la danza, otras técnicas, otras formas de bailar. Y bueno, en este caso más que nada me tomé referencia a la entrevista a Danilo Delgado y también la investigación de Ana Sabrina Mora y de Mariana Sáenz, ¿sí? Que también tenían algo de la historia de la escuela, entonces pude tomar algo de eso. Entonces, en la Escuela de Danzas Clásicas me detuve en, bueno, este camino en relación a el ingreso de lo contemporáneo y las nuevas tendencias. En el caso de la Escuela de Danzas Tradicionales, que tenía, digamos, más documentos y 2 entrevistas a Annalisa y a Roberto,
trabajé más las relaciones con el campo educativo, ¿sí? Y también el impacto, digamos, en lo que tiene que ver con lo folclórico y el ideario nacional. Y en el caso de la escuela de teatro, aquí tomé el paradigma, digamos, más que nada que me propuso pensar Marcelo, que tenía que ver con cómo fue cambiando lo pedagógico vinculado a las concepciones, ¿sí? En este caso, desde una concepción de bellas artes, pasando por una prioridad, un lugar de importancia al expresivismo, ¿sí? Y por último, el sentido, digamos, de las técnicas y el tecnicismo en la formación en teatro. Bueno, aquí, como les decía, tenía algunas investigaciones precedentes y algo del Teatro en La Plata, pero lo que me quedó por hacer es fuentes documentales en la escuela, que quizás las fuentes documentales me hubiesen permitido ver otras cosas, ¿sí? Bueno, entonces, a grandes rasgos, los objetivos generales de este trabajo, de este artículo, fue, digamos, poder, digamos, reconocer, ¿sí? Y evidenciar en un mismo artículo los vínculos entre las perspectivas fundacionales de las tres escuelas, o sea, ponerlas, digamos, en un bloque de sentido en algún punto, ¿sí? E identificar dentro de los tres recorridos los vínculos con el campo artístico y los vínculos con el campo pedagógico o educativo. Bien, entonces, bueno, ¿qué queda para seguir investigando? ¿Cómo podríamos pensar, digamos, qué le falta a este artículo? ¿Qué podría tener y qué otras cosas podríamos trabajar en relación a, digamos, a estas ideas que pueden ser ideas puntapié o iniciales, ¿sí? Estoy ya casi en el último, Marian, si querés, aunque sean, vemos que es ideas para seguir investigando, es. Entonces, bueno, lo que creo yo, o lo que, digamos, lo que me dan ganas de hacer a mí, pero que no sé si lo voy a llegar a hacer, es seguir buscando más fuentes, trabajar más las fuentes, trabajar recortes de Diario El Día, que yo no trabajé, pero que sé que han sido muy significativos, digamos, también en los diarios periodísticos, en la etapa fundacional, lo que decían, ¿no? Digamos, qué es lo que se esperaba de las escuelas, bajo qué espíritu se fundan. Y bueno, en este sentido creo que podríamos, ¿no? Uno podría seguir indagando fuentes documentales, ya sea textos, imágenes o registros, digamos, de cualquier tipo, en el conservatorio, en la escuela de danzas clásicas, en la escuela de danzas tradicionales, tanto como en la escuela de teatro, ¿sí? Uno podría en esa línea identificar y ampliar idearios, ¿no? Y también quizás identificar elementos que uno en este artículo, bueno, no llego a develar porque por ahí es un poco abarcativo en relación a meterse a cada historia, ¿no? Pero digamos, profundizar, hilar más fino en esa trama fundacional por escuela, ¿no? Y esos diálogos quizás interescuela. Reconocer momentos de tensiones y conflictos, ¿no? En esas trayectorias, que digamos, yo si bien acá no lo mencioné, pero vamos, es inevitable, me parece a mí, cuando hay un cambio de paradigma educativo, las tensiones que hay ahí, las resistencias, ¿no? La falta de espacio físico, esto que digamos ha sido un problema histórico también, digo, así como se me ocurren estas tensiones, creo que hay mucho para indagar ahí de cuáles han sido los momentos de quiebre, qué pasó en dictadura con las escuelas, digo, hay muchas cosas para seguir tirando en relación a los conflictos quizás y las tensiones internas. Por otro lado, que me resulta muy interesante es pensar en las acciones de los sujetos, digamos, ¿qué sujetos hicieron qué acciones y, digamos, qué repercusiones tuvieron esas acciones? Entonces, en el caso de la escuela, me mencionaba una jornada que fue promovida por estudiantes, ¿no? Y cómo, digamos, esa jornada impactó en la creación de carreras, digamos, hay muchas cosas que tienen que ver con reconocer a los sujetos como sujetos políticos, pero los protagonistas también de, digamos, de esas historias o esas microhistorias, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿Quién motorizó qué cosa? ¿Quién estaba en contra de qué? ¿Cómo esas discusiones desencadenaron o no en una decisión institucional o digamos, o una decisión posterior? Digamos, dar entidad, dar nombre y apellido a esos cruces, ¿no? Que me parece que es una línea re importante de hacer porque también tiene que ver con reconocer, digamos, como reconocer el impacto que tienen, digamos, las acciones de las personas en las escuelas. Me parece que eso es fundamental, porque si uno mira como si fuera una cosa que está como sin vida, digamos, y deja de ver ahí, ¿no? Como esa interacción en algún punto que está de la mano de los sujetos que la habitan, que la construyen día a día.
Bueno, por otro lado, bueno, buscar nuevos vínculos, ¿no? Buscar nuevos vínculos no solo entre las escuelas, sino en las escuelas de la provincia, que uno podría mirar, bueno, ¿cuáles son los diálogos? ¿Qué institución se formó como filial? ¿Cuál fue el referente de quién? Digamos, me parece que esos diálogos pueden ser muy interesantes también. Y después, bueno, lo mismo, digamos, seguir reconociendo estos recorridos con el campo artístico, pero no solo local y educativo, sino también con el campo nacional y provincial. Me parece que ahí también hay como, digamos, hay otro gran lugar para seguir indagando. Los vínculos también con los paradigmas nacionales, digamos, ya sean vínculos que son digamos, de correlación o no, digamos, ¿no? Digamos, vínculos que de repente tienen un diálogo o quizás no. Pero, digamos, mientras que pasa a nivel nacional está pasando esto, acá está pasando esto, digamos, ¿qué se puede decir sobre ese acontecimiento? Me parece que puede ser interesante. Y bueno, este gran recorrido tenía pensado, pero bueno, sigamos charlando, aunque sea, digamos, quería no olvidarme de estas cosas porque me parecía que era importante compartir cómo trabajo, cómo vengo trabajando, cómo llego a las conclusiones a las que llego, cuáles son los principales caminos que elijo y qué cosas quedan por fuera y qué cosas sería muy interesante de seguir recorriendo. En línea este artículo, ¿no? Digamos, estas ideas para seguir pensando, nada, podemos pensar muchísimas más en el campo de la educación artística, ¿no? Vinculado a este artículo se me ocurre que estas cosas podrían ser como una continuidad o una posible ampliación, ¿no? Vos sabés, Lu, que algo que dijiste hace un poco al pasar, que también a mí me pasó de ponerme a investigar un poco el momento de origen de la escuela en relación al teatro argentino. Esto que vos hablás de la democratización de la cultura, investigué un poco la cuestión en el gobierno del gobernador Mercante, que fue el que implementó estas decisiones, que había dos o tres cuestiones en diálogo. Por una parte, la idea de digamos, que las clases más bajas, las clases populares, accedieran a los bienes culturales tradicionalmente patrimonio de las clases más pudientes, como podía ser la danza clásica, la música clásica, la ópera, el teatro de prosa, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, hubo una cuestión de difusión de estas obras en teatros a bajos costos, en la calle, con giras, y por otro lado, la creación de las escuelas para que las propias clases pudieran ser quienes se formaran y accedieran a poder trabajar en esto. Y yo creo que ese objetivo que evidentemente cobró un enorme impulso, que además hubo algo interesante, el otro día leía, creo que en tu artículo estaba, ¿no? Los planes quinquenales y los objetivos, lo leí un poco unos gráficos que vos conseguiste. No había ningún, digamos, pudor con ciertos mestizajes, o sea, por un lado había una mirada sobre lo nacional que podía abarcar al folclore, a cierta cultura, pero no hubo ningún problema en traer, por ejemplo, docentes de Centro Europa, invitados, cartas escritas de puño y letra de Eva Perón, que eso está también circulando, invitando a, no sé, creo que es Margarita Bollman y después fue la misma Dore Hoyer, a que vengan a dar clases, porque bueno, si la danza moderna era algo que funcionaba en danza en Centro Europa o la danza libre, se las traía acá y se las contrataba invitada. Y que ahora me parece que ese espíritu que en realidad tiene, digamos, 60 años, tampoco es tanto, de alguna manera es como si se hubiera perdido o desaparecido u olvidado. Yo no sé si vos te encontrás, yo hablo de la Escuela de Danzas Clásicas, pero a lo mejor vos que anduviste indagando también en teatro y en tradicionales, ¿encontraste algo en este punto de cuál es la idea de arte, cuál es la idea de lo nacional? ¿Qué ideas andaban dando vueltas por ahí y cómo lo ves hoy, ¿no? Larguísima la pregunta, perdón. No, perfecto. Sí, yo lo que creo es que, o sea, me parece difícil como dar una respuesta así como cerradita, porque creo que, como vos decís, es muy compleja la trama. O sea, por eso es interesante y ahí ver, por ejemplo, qué obras se exponían, quiénes accedían, esta información de qué es lo que pasaba realmente, ¿no? O sea, el plan quinquenal o esta política, digamos, de acceso, lo que vos decís, digamos, de que no
no haya una restricción por clases, habría que ver realmente cómo funcionó, o sea, cómo se puso en acción, ¿sí? Me parece que la creación de las escuelas, que digamos, son de la mano del conservatorio, son un puntapié para ver que había acción y se ponían acciones, digamos, este tipo de planificaciones a largo plazo. Pero bueno, me parece, por ejemplo, esto que vos mencionaste, esta circulación de artistas internacionales, me parece que es también una vacancia para seguir mirando cómo impacta, que Danilo un poco me lo mencionaba, ¿no? ¿Cómo impacta esta circulación de artistas internacionales en las formaciones locales, ¿sí? Por ahí yo creo que en el caso de las danzas tradicionales lo veo de otra manera porque siento que es más, como que no es tanto, digamos, la apertura a lo internacional, sino como una formación más fuerte y más difusión, ¿sí? Del patrimonio nacional. Creo que la Escuela de Danzas Tradicionales tenía como más ese espíritu, pero en el caso de la Escuela de Danzas Clásicas, me parece que había otra cosa ahí, incluso esta referencia a los grandes maestros que venían a dar clases, ¿no? Digamos, hay toda una historia que es muy interesante de seguir mirando. Y bueno, me parece que el mestizaje está siempre, lo que creo es que a veces está más o menos evidente. Pero incluso en las perspectivas pedagógicas lo mismo, creo que el mestizaje está siempre, lo que pasa es que de repente está como más solapado, o también eso, como por ahí cuando hay ya una trayectoria de formación nacional o de artistas nacionales, digamos, se mira con más desconfianza esta idea de que, digamos, el extranjero viene a mostrar algo nuevo, hay como una cosa, me parece que tiene que ver con los momentos históricos, ¿no? Cuando no hay formación profesional, bueno, hay como una referencia a los artistas, por así decirlo, pero cuando ya hay una formación de especialistas, bueno, como que la mirada es más crítica hacia lo que viene, me parece a mí, no sé ahí como lo ves vos, Diana, pero como que va cambiando en relación a la época, ¿no? Uno puede pensar ese diálogo este intercambio de ideas, de conceptos, de teorías también, o sea, de técnicas, ¿no? Si lo queremos ver así como en un conjunto de cosas que se da con más o menos tensión dependiendo del momento histórico, o con más o menos resistencia, o con más o menos apertura, del contexto y de los circuitos también, ¿no? Digamos, a partir de los sujetos, de dónde vienen, dónde se formaron y qué es lo que están dispuestos a reconocer como válido en el campo artístico y que no. No sé si quieren preguntar o comentar o no sé, algo como para pensar, ¿no? Creo que somos todas, no sé si somos todas mujeres, entre todas en este caso, pero seguir pensando. A mí me parece que un poco lo que la invitación de Marian y que creo que está bueno es, bueno, cómo uno puede investigar en el campo, en este caso en el campo de la educación artística, ¿no? Y para mí hay tantas posibilidades y tantos lugares que son necesarios que se investiguen para justamente poder entender más, digamos, un poco la historia, ¿no? Pero también entender más por qué pasa lo que pasa hoy también. Creo que hay como una cuestión de consecuencia del contexto del escenario actual que si uno mira al pasado podemos encontrar algunas respuestas, al menos. O al menos para seguir pensándolas. No sé, para mí, en el caso de las escuelas de La Plata, yo creo que, por ahí, no sé, que estoy confundida, ¿no? Pero hay algo de que no llegan para mí a dar cuenta del valor que tienen las escuelas, como el impacto en las provincias, digamos, ¿no? Yo que estuve viviendo en La Plata muchos años, por ahí uno está ahí, es como muy familiar, pero sin embargo es como que tienen un peso tan grande en toda la provincia, nada, que creo que estaría buenísimo seguir ahí indagando más en las historias, porque hay mucho para seguir pensando. Lo mismo los conflictos con el ingreso en la escolaridad obligatoria. Bueno, ¿quiénes son los docentes que están formados para la escuela obligatoria? ¿Cuáles son los títulos que se habilitan? Digo, como ahí también hay otra tensión en relación a los perfiles profesionales o los perfiles de educadores. O esto, bueno, un poco lo que veía en el artículo, que es esta historia entre dos ciudades, los vínculos con Buenos Aires, tanto en el campo de la folclórica como en el campo de lo contemporáneo, que un poco retoma Marian en su tesis, ¿no? Esta relación entre dos ciudades, que es algo que también, que bueno, con Diana lo hemos charlado, ¿no? Esto del plato volador, que en algún momento hablábamos de qué pasa también con ese vínculo, ¿no? Que entre dos ciudades que de repente
pareciera que la posta está en Buenos Aires y en La Plata, ¿qué pasa, no? Digamos, ¿qué le pasa con dar lugar a lo local? Bueno, estas cosas que hace años, creo que ahora por ahí no están tan así, pero que hemos charlado muchas jornadas, bueno, y la cara de Ana, hemos charlado muchas jornadas, y ¿no? Y como, bueno, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿que la cultura legítima está en Buenos Aires? O sea, ¿qué pasa ahí? Pero bueno, a mí me encanta porque hay tantas cosas para seguir pensando que es como inagotable, si uno ¿no? Nada. Y después, bueno, digamos, otras cuestiones que creo que las personas que son de la escuela pueden acceder más fácil es esto que hoy mencionaba de los sujetos, de las personas que fueron protagonistas de procesos. Porque es muy interesante, en una entrevista te mencionan diferentes nombres, digamos, que no, Mengano fue central porque no sé qué, no, cuando fulano tal cosa, o Mengana, digamos, esta idea de poner nombres en las historias me parece que también está bueno y que las escuelas por ahí les resulta más fácil de acceder a armar estas historias. Porque se conocen, porque son personas que conocen o que están bailando con esa persona o que trabajan en tal espacio. Esto de dar protagonismo a los sujetos, que son los protagonistas de la historia, pero muchas veces dar cuenta como de esas, digamos, de esas cosas más cotidianas que se encadenan después en otras cosas quizás más grandes y de impacto provincial también. Creo que esa línea es re interesante. Ya les digo, creo que fue en el 86 este evento, no sé si Diana vos o fuiste parte o sabías, o digamos que hubo como el encuentro en la escuela, y bueno, como que ese encuentro parece que fue como muy significativo. De repente no encontré mucho, bueno, sí Sabrina tenía en su tesis algo de eso, pero digamos como que me quedé con ganas de entrevistar a esas personas, de saber más, por eso, porque cada acontecimiento se puede como seguir como deshojando o abriendo, y uno encuentra datos que te ayudan a pensar también otras cosas y a relacionar lo que te dicen las entrevistas con lo que aparece en los documentos. Eh, Después, bueno, también un poco qué pasa con el lugar, digamos, de la gestión, de lo provincial, que también sucede en La Plata y se cocina ahí y que tiene impacto, digamos, en lo curricular. Eh, Así que, bueno, yo quedé fascinada, con ganas de seguir entrevistando y de seguir pensando estas historias así medio cruzadas y en diálogo. Después, bueno, el tema del espacio, cuántas marchas, cuántas denuncias se han hecho, digamos, para que las escuelas tengan sus espacios adecuados. ¿Cuántos años hay ahí en esa lucha, en esas luchas? ¿Son luchas que se comparten entre las escuelas o de repente no se comparten? O sea, creo que ahí también hay un recontra tema, porque ¿es un espacio físico o es un espacio simbólico el que no se le da? ¿Qué es el espacio? ¿Cuál es el lugar del espacio que no está? ¿O son las dos? Bueno, no sé, todas esas cosas me parece que nada, y más el espacio en el caso de la danza es como, nada, es muy paradójico, ¿no? Digamos que la danza tiene un problema de espacio, es como, si no, como que, bueno, es lógico porque, bueno, pasa que muchas veces los presupuestos o las inversiones no llegan, hay como una intención y por suerte están las escuelas que son públicas y eso es recontra valioso, ¿no? Porque, bueno, también ni hablar de eso, de que sean escuelas públicas y de acceso. Pero digo, bueno, pero ¿qué pasa con ese lugar de reconocimiento de verdad? ¿Por qué tanto tienen que luchar los que son protagonistas de la escuela para tener su lugar? Siendo que las políticas interiores le dan ese lugar. O sea, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué pasa con el discurso en acto, no? ¿Qué pasa con los discursos en acto? Bueno, es lo que que hablamos, ¿no? Estas tensiones entre la teoría y la práctica, como... así que bueno, no sé, no quiero hablar yo sola, díganme algo. No, me parece algún comentario hago en relación a esto que decís, y justo hoy que tuvimos una jornada institucional, a veces lo que ocurre, pienso sobre todo en el siglo XXI, me parece que esto que vos decís, cuando la escuela surge, hasta, no sé, funciona en el teatro argentino, se produce el incendio, la dictadura, ¿qué pasa a partir de la vuelta a la democracia? Que es un poco lo que vos estás diciendo, donde hay un resurgimiento, una voluntad de ampliación, y cuando se separa cultura y educación en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? A principios de los años 2000, comienza eso, ahí yo creo que empieza
a ver, una de las causas de esto que vos planteás, que al ser dos carteras separadas, empieza a cumplirse propósitos y objetivos distintos, y muchas veces empieza a haber un desconocimiento del área de educación artística y del área de gestión artística, o sea, ministerios de la cultura o como hayan subsecretarías y demás. Y creo que a eso además se suma esto que vos decís de la relación entre La Plata y Buenos Aires, que nosotros estamos muchas veces en la provincia de Buenos Aires, los funcionarios que vienen al área de cultura no son muchas veces de la provincia o desconocen ciertas características del territorio. Y agregaría una última cosa que tiene que ver con el derrotero de la educación, no solo en la Argentina, que es la creciente como universitarización de la educación artística. Entonces aparecen las licenciaturas, todo en relación a la universidad. Entonces queda este lugar de la educación artística de la provincia, que es tan singular, como decís vos, es un caso único, porque no sé si hay otras provincias con una historia parecida. Empieza como a quedar, a veces son los propios funcionarios los que no conocen, no digo del campo educativo, sino del campo de la gestión cultural. Estos recorridos, estas tramas, tendrías que hacer un libro y llevárselos para que lo lean, y claro, pero yo creo que eso empezó a ocurrir. Entonces uno nos pasa a nosotros de ir a hablar con los funcionarios, y somos nosotros los que le tenemos que contar la historia, porque no la conocen, y porque a lo mejor su idea de gestión viene de otros campos, no conoce como esta historia territorial. Entonces, por un lado, nadie va a tomar la decisión de deshacer lo hecho, porque además sería gravísimo el error, pero por otro lado, tampoco hay un empaparse de las potencias que ya existen, ¿no? Porque ya hay infraestructura, ya hay organizaciones, personal, etcétera, etcétera. Tengo como una mirada a eso, que es multifactorial, la explicación de las dificultades, no va a depender de un solo factor. Pero bueno, me llamo a silencio a ver quién más quiere decir algo. Bueno, no sé si está abierto para preguntas, comentarios, para quien quiera. Yo quería como volver un poquito al inicio, Lu. Me daban ganas, porque vos ahora recién volvías a esta idea como, bueno, de todo lo que desde el presente nos preguntamos y ir a buscar en la historia. Y me preguntaba cuáles fueron tus primeras preguntas, cómo empezaste a que esto se convirtiera en tu tema de investigación. ¿Cuáles fueron esas preguntas o qué te estaba inquietando a vos en ese presente y que fuiste a buscarlo? Digamos, ¿cómo surgió esto? Un poco eso como me interesaba que compartas. Y también un poco en relación a esto que decías como de, que bueno, que también se vincula con lo que decían recién y lo que decía Diana, ¿no? Como del valor de la escuela, que a veces desde cerca y desde adentro de las escuelas, ¿no? No lo percibimos. Pensaba también en el lugar en relación a la investigación y a la producción de conocimiento, que muchas veces tampoco se valora, ¿no? Y cómo vos hiciste un camino que surge de una escuela como estas, ¿no? En Mar del Plata, pero que tenés un camino que también inicia en una institución como estas, y que desde ahí fuiste teniendo desde el mismo territorio preguntas o inquietudes situadas que te fueron llevando a este camino de investigación, ¿no? Entonces me interesaba como que nos cuentes por ahí un poquito de eso, cómo surgen esas preguntas y cómo fuiste construyendo ese camino. Dale, gracias, Marian. Bueno, por ahí entonces hablo un poco digamos, de lo que fue mi primer tema, que fue la danza en la escuela, ¿sí? Porque la verdad es que ese fue como el primer tema que me inquietaba y me interesaba, bueno, entender algo más. Lo cierto es que puedo igual llegar un poquito a este lugar para no irme tan lejos, porque son hace muchos años eso, pero bueno, voy a hacerlo lo más rápido posible. Pero lo cierto es que, bueno, yo me formé como profesora, siempre quise trabajar en escuela, no tenía dudas, o sea, yo quería ser profesora, trabajaba en escuelas, o sea, en el transcurso me fui como dando cuenta de, digamos, qué era, cómo era, pero yo no tenía dudas de que yo quería ser profesora y trabajar en escuela pública. Aparte yo fui a una escuela de arte, entonces, digamos, de repente como que
tenía ganas un poco de, digamos, de compartir ese valor, y en realidad la verdad es que hay como un amor y una pasión muy grande por el campo artístico en mi caso y por enseñar eso, de la mano de la danza, pero que, digamos, que se puede ampliar a pensar en el arte, digamos, en sus diferentes expresiones. Y bueno, cuando llego me recibo, voy a La Plata a hacer la maestría, y la verdad es que las primeras preguntas me surgieron cuando estaba en el nivel secundario dando clases y que mi práctica era como muy rara para los demás. Era como que, vos estas danzas, como que era totalmente descontextualizado. Claro, el nivel secundario tiene como una trayectoria de escuela media, una escuela más academicista, otro perfil. Si bien yo ingreso en el momento de que ya estaba la escuela secundaria obligatoria y cambia y con otra ley de educación y qué sé yo, había todavía ya arraigado todo un conjunto de prácticas o perfiles que hay que tener en el nivel secundario. Entonces, empecé a poner en tensión, y lo mismo pasaba cuando trabajaba en primaria, que yo sentía que la escuela tenía mucha expectativa de lo que iba a ser mi práctica. Como que la escuela ya sabía qué es lo que quería del espacio de danza. O sea, viniera yo, viniera otra profe, otro profe. Entonces, empecé a preguntar, bueno, como que qué sentidos tiene la escuela, o sea, la danza en la escuela. O sea, ¿qué se espera? ¿Para qué está realmente? Entonces, un poco la contrapregunta era, bueno, ¿qué sentidos ha tenido la danza hasta hoy? Hasta hoy que yo caigo en secundaria medio paracaidista, me parece, pero ¿qué pasó acá? O sea, ¿qué pasó antes de esto? ¿Por qué yo caigo como si fuera algo muy normal, natural, y de repente es como que hay como un asombro, digamos, muchas preguntas sobre ese ingreso del arte en el secundario? También me pasaba en primaria, pero en primaria me pasaba más vinculado a la raíz de lo folclórico. Yo soy profe de expresión corporal, tengo formación en folclore, pero no hice un profesorado en folclore, pero es como que me da cuenta que en primaria veía esa tensión entre sos de corporal o sos de tradicionales, como que era una tensión que tenía un trasfondo, esa tensión que en la investigación la fui encontrando. No la pude escribir en ningún lado, esa tensión, capaz que otras personas la escriben, pero la había, que era la tensión de las carreras, de una cuestión vinculada a la quita de horarios laborales. Bueno, era como toda otra tensión ahí que re interesante también de trabajar. Esto que habla de los conflictos, las tensiones, que bueno, yo ahí le escribí un poquito porque no sabía cómo resumir esta tensión, la mencioné, la nombré, pero la verdad es que es muy compleja esa tensión y tenía que ver más que nada con las disputas por espacios laborales, de quienes ingresan a las escuelas finalmente, ¿no? No entre las personas o las formaciones, sino un poco lo que yo caigo en cuenta es que hay detrás de eso una herida hacia nos quitan espacio, nos quitan horas, digamos, hay como todo un trasfondo más, me parece a mí, más de identidad y vinculado con lo laboral. Pero bueno, ese es otro ahí, más en primaria, yo veía más eso en primaria, la verdad. En secundaria la pregunta era, bueno, ¿cómo llego acá? ¿Qué pasó hasta acá? ¿Cómo está la danza acá? Y entonces un poco la tesis de maestría, la verdad es que yo llegué a muchas conclusiones y a muchas cuestiones con entrevistas. La verdad que las entrevistas fueron claves, porque las entrevistas me iban diciendo cosas vinculadas a lo que habían vivido, esto que hablaba hoy, ¿no? Como de los relatos, desde las experiencias contadas, lo que habían vivido, me nombraban personas que tuvieron tal o cual responsabilidad frente a una decisión política de la danza, o personas que lucharon para que la danza estuviera dentro de la escolaridad obligatoria como un espacio curricular, como fue, digamos, en el 83, que esto un poco tiene que ver con la Escuela de Danzas Tradicionales de La Plata. Entonces, bueno, me parece que ahí un poco fueron mis primeros pasos. Después, ya en la tesis de maestría, un poco lo que hice fue esto que me preguntaba, ¿qué pasó con la danza hasta aquí? Fue como historizar ese recorrido, ¿sí? Y lo que historicé fue más que nada un recorrido más curricular, o sea que también faltaría, quedaría como una vacancia de historizar un recorrido, por ejemplo, a partir de imágenes, o de la danza en la escuela, en diferentes escuelas desde la práctica, ¿no? Digamos, ¿qué pasaba cuando no era área curricular? Esas historias también que tiene la danza para contar, pero bueno, en mi caso me quedé como por una cuestión de decisión metodológica con lo curricular, porque era muy difícil abordar también lo otro, dado que la danza se enseñaba igual antes en la escuela que hubiera profes especialistas, ¿no? La danza estaba muy presente en la escolaridad, la enseñaban maestras, la enseñaba algún familiar que sabía, la enseñaban profes de educación física, ¿sí? Entonces, digamos, hay una historia ahí interesante también que en algunos de los capítulos la menciono, pero me quedé finalmente yo con como esa historia curricular de la danza, o sea, lo organicé un poquito y aposté a pensar en paradigmas que yo creía que las políticas educativas
sostenían en los diferentes momentos históricos, hablando algo de los cruces y de las historias, pero me quedé corta con las internas. O sea, hay mucha interna ahí para seguir investigando y que eso creo que es re jugoso y re interesante. Y después, bueno, ya vinculado más a las artes escénicas, la danza y el teatro, que es mi tema doctoral, parecido, lo mismo, más la pregunta de esto del asombro de esas prácticas en la escuela secundaria. Entonces, el asombro de que haya chicos en el pasillo, el asombro de que estén actuando en un recreo, el asombro de que haya caos y se descontrole la escuela, el asombro o las estructuras que mueven una jornada de arte y que deja de lado los horarios regulares para hacer un horario completo, digamos, que mueve estructuras, o sea, el impacto que tienen las artes escénicas moviendo estructuras o, digamos, instituidos, como en algún momento lo había pensado, en la escuela secundaria. Así que esas fueron como mis dos grandes, así como inquietudes. Y en el caso ahora, digamos, de mi tesis doctoral, lo mismo. Sigo rastreando la historia de las artes escénicas, y en este caso tomo como fuentes documentos. Más que nada la revista de Educación de la Provincia, Anales. Ahí lo que hago es como indagar un poco las presencias de la danza y el teatro, y después pensar en cómo llegan en el nivel secundario y qué sucede ahí, a partir de un estudio de caso que es la Escuela Secundaria 2 de La Plata. Ya esa tesis es como más histórico-etnográfica, es un poquito más compleja. Espero terminarla porque tiene tantos puntos que, bueno, sí. Pero bueno, como que es una tesis que trata, digamos, me parece que trata cosas que yo creo que no pueden no tratarse, que es la historia de las disciplinas, qué profes dan esas prácticas y cómo se construye la práctica educativa. O sea, la verdad es que yo creo que esa tesis toma puntos que para mí tienen que estar, o sea, en el campo de la educación artística, por ahí eso. Y de aparte, bueno, no olvidemos que hay menos investigaciones de danza y teatro, siempre se habla de la educación artística más de música y plástica o de artes visuales porque han sido las disciplinas históricas. Entonces, hay como menos conocimiento sobre la presencia de esas disciplinas en la escuela y sobre el impacto que tienen en el cotidiano escolar. Entonces, creo que en ese sentido puede ser un aporte, digamos, como un punto fuerte para apostar a seguir trabajando, o investigando, a seguir apostando a que haya artes escénicas en las escuelas. Creo que está bueno en ese sentido, siendo que siempre por ahí las artísticas corporales han tenido menos lugar. Entonces, bueno, esas fueron mis inquietudes, la verdad. No sé si me fui de tema, Marian, ¿fue bien? No, no, re bien, Lu, gracias. Eh, Nosotras podemos seguir hablando y preguntando, pero también pueden comentar, preguntar, levantándose el micrófono o en el chat, quienes quieran, ¿no? Porque si no, nosotras nos cebamos y seguimos. Ahí está, Juli Fuchs levantó la mano. ¿Querés abrirte el micrófono, la cámara, Ju, lo que quieras? Ahí va. Bueno, yo llegué medio tarde, perdón, pido perdón, así que capaz lo que voy a preguntar ya lo dijiste o ya lo explicaste, pero recién, bueno, cuando hablabas de esta cuestión de lo pedagógico en la escuela, me quedé pensando, bueno, yo me recibí el año pasado en la escuela del profesorado de clásico, y una demanda que suele haber, o capaz un tema que suele salir entre las alumnas a la hora de abordar o sea, el tramo pedagógico, como que en danzas clásicas lo que pasa un poco es que la mayoría de las chicas estudian danzas clásicas para ser bailarinas, no para ser profesoras de danza. Hay como ahí una tensión muy fuerte. Entonces sale como recurrentemente el tema de la formación pedagógica que viene un poco o sea, no sé si estrictamente de afuera de la escuela, pero que quizás no está dada por profesoras de danza o por gente que haya dado danza, sino capaz por gente que sea licenciada en ciencias de la educación o en psicología o como en distintas otras profesiones. Y bueno, como que ahí hay un poco una tensión, si bien en práctica docente sí tenemos docentes especialistas o docentes que son docentes de danza, como que o sea, en la formación ahí hay como una mixtura, bueno, que a veces enriquece, a veces deja vacancias. Bueno, y no sé, o sea, en realidad la pregunta era como si lo habías contemplado o capaz ya lo explicaste,
O si no, bueno, te acerco otra pregunta. No lo había contemplado, pero no, me parece que por ahí, a mí cuando me formé me pasaba lo mismo. Si bien por ahí mi carrera es más como más pedagógica en el sentido de que se piensa más la danza educativa, creo que esto hablabas vos de los perfiles profesionales, ¿no? Que quizás los que estudian quieren más ser bailarines, en el caso de danzas clásicas, o al menos vos me contás que los compañeros o compañeras, que por ahí profes. Pero me parece que en esto que decís pasa en muchos lugares, porque hay como una formación más básica, más generalista, si se quiere, ¿sí? Y que hay preguntas que no las resuelven, o sea, los que no son del campo. Me parece que en ese sentido lo que se puede pensar es como grupos de trabajo pedagógico, o como, digamos, paralelo a la cursada, pensar algún tipo de seminario en el que, le estoy dando tarea a Diana, pobre, pero no, pero pienso eso, como algún tipo de seminario que pueda, o digamos, o de encuentro quincenal o una vez por mes, digamos, que pueda trabajar lo pedagógico con profes, esto, como egresadas, y que están formando, o sea, que haya, digamos, esta combinación entre quienes ya están dando clases y quienes están formando. Entonces, pensar y resolver temas didácticos o pedagógicos entre colegas, que se puede llamar así, reunión entre colegas, o jornada entre colegas, no sé, porque creo que es muy difícil, me parece a mí que es muy difícil también conseguir que esos espacios que son curriculares en la formación los den profes de clásico, porque capaz que no están formados tanto en ese cuerpo teórico o en esos autores que ayudan a pensar la pedagogía en términos generales. Entonces digo, me parece por ahí más fácil buscar espacios de encuentro, ya sea desde la institución o por fuera, ¿no? En el que se puedan debatir cuestiones pedagógicas entre colegas, porque la verdad es que bueno, todas las formaciones tienen como siempre alguna, o sea, es muy difícil que uno le pueda pedir como todo, pero por eso está bueno gestionar los espacios, los que faltan. Y está bueno cuando por ahí, yo en mi caso no tuve esa posibilidad, cuando me egresé me fui, pero digamos, quedarse los egresados que se queden cerca de la escuela para proponer espacios. Me parece que esto que decís vos, por ejemplo, sería como para un lugar así, para pensar entre los egresados y egresadas eh, especialistas. Y en este caso pensar problemáticas pedagógicas, pero podría ser también otra cosa, no sé, podría ser lo laboral, podría ser, no sé, un poco lo que trabaja la ley de danza, ¿no? Pero digamos, ¿qué amparos legales tienen cuando trabajan en institutos privados? Digo, podrían ser tantos temas, pero creo que por ahí algo vinculado a los egresados recientes puede estar bueno de pensar esos espacios. O quienes ya digo, como quienes ya trabajan en educación, o sea, quienes ya enseñan, eh, puedan como compartir sus estrategias, sus herramientas didácticas. No sé, me parece como una posibilidad, pero sí, a mí me pasaba también. De hecho, en mi caso, me acuerdo cuando cursé psicología que fue malísimo. Cursé psicología evolutiva, igual la profe, no sé si, no me acuerdo por suerte el nombre y apellido, y me acuerdo que yo hice otra carrera paralela que fue terapia ocupacional, la cursé acá en Mar del Plata, cursé muchas materias porque yo quería saber más de psicología para enseñar. Me acuerdo que la cursé por fuera de mi carrera. Digo, y creo que son como cosas que uno como alumna se gestiona, porque es como muy difícil que esté así como todo muy cerradito, muy organizado, o que de repente es suficiente, porque también por ahí hay profes que no se actualizan con la teoría y cuando te enseñan a vos, ya es eso que te transmiten ya para tu práctica contemporánea y capaz que te sirve menos. Entonces, creo que los espacios de eso, como de juntarse entre colegas, es re interesante y fundamental. También, bueno, en mi caso, cuando tuve práctica docente, lo hacíamos en dupla pedagógica, no sé si ustedes lo hacen así, y eso me parece que se tendría que seguir cuando uno se egresa, o sea, trabajar en duplas pedagógicas, porque es muy enriquecedor, la verdad. Aunque uno dé la misma clase, no, pero juntarse, trabajar en duplas con algún colega y ayudarse y dar clases cada uno en su lugar, ¿no? Pero me parece que eso, por ahí uno cree cuando es profe o cuando te formás, me parece a mí, es una opinión personal igual, que es como que tenés que poderlo todo, ¿no? Y si no puedes algo es porque como que algo te falta, o sea, no, o sea, algo te falta, tenés que mejorar, y a veces realmente es un trabajo muy solitario y es un trabajo muy difícil, porque te encontrás con chicos, chicas, con sus problemáticas, con sus vidas, y no es fácil, o sea, alguna vez, digamos, se habló de que la docencia era fácil, pero evidentemente no desde lo docente, porque, digamos, nadie puede pensar que la docencia es fácil, o sea, es como impensable. Entonces creo que esta ayuda o sea, para mí, entre pareja pedagógica, que debería ser en la escuela formal también lo mismo, pienso lo mismo. Igual hay muchas experiencias que trabajan así, y hay muchas escuelas que trabajan así igual. Pienso en escuelas primarias que trabajan en duplas, pero
En nuestro caso, esto de pensar más la dupla cuando uno egresa dupla o grupo, como de apoyo pedagógico, me parece que está buenísimo, porque construir herramientas juntos, trabajar materiales, trabajar música, trabajar eso como, sí, pienso herramientas más que nada, pero también herramientas, modalidades, me parece que eso uno no lo tiene que abandonar, o sea, el apoyarse y el construir con un colega. Me parece que eso es fundamental y que por ahí no sale, no sé, capaz que estoy confundida, pero uno cuando egresa no sale con ese pensamiento, sale como que, bueno, ahora tenés que encontrar como tu forma, tu sello, y bueno, y capaz que no, uno lo encuentra con otro eso. Porque si no es como que terminás te egresás y estás, bueno, y ahora, y qué sé yo, y no es tan fácil la realidad. O sea, no es tan fácil enseñar, bueno, no es fácil, no es fácil, pero digo, no es tan fácil enfrentarse a un grupo de 30, de 20, de diferentes edades, en nuestro caso que por ahí uno pasa por diferentes niveles, y tener como la cancha para trabajar con todos los grupos. O sea, es como que te lleva muchos años construir esas herramientas. Por eso creo que si uno lo hace con algún colega, o con varios, lo que sea, creo que es un lugar de, nada, de alivio, ¿no? Y de disfrutar la práctica también, que no sea un sufrimiento, que uno pueda tener ahí un espacio de, como de, sí, de reflexión, de revisión, de compartir las problemáticas pedagógicas. Me parece que eso es como, es fundamental. Está bueno esto que decís, Lu, también en relación a la mirada que uno tiene sobre su recorrido académico. Esto que vos decís, bueno, de asumir que por ahí no podemos todos, todo, y que es con otros, y que muchas veces también pensamos que la carrera nos va a dar todas las herramientas. Y la carrera nos da algunas que son el inicio de algo que seguimos construyendo después, ¿no? Y me parece que está bueno también esto que decís de agenciarse espacios, ¿no? Pensar que los graduados son también parte de la comunidad, de la escuela, y pueden proponer actividades en la escuela, desde la escuela, junto con la escuela. Me parece que eso también es interesante para seguir pensando. Y también en esto que, volviendo a lo que decías antes, de valorar las instituciones, ¿no? Porque también las valoramos cuando asumimos qué es lo que no pueden, vemos lo que sí pueden, y en lo que no pueden también pensamos cómo aportar y cómo construir, y no descartándolas como una opción, ¿no? Sino pensando, bueno, eh, toda formación es inacabada, siempre, digamos, siempre va a ser inacabada y siempre va a haber un montón de cosas que la realidad siempre es más compleja, las situaciones son mucho más diversas de las que podemos idealizar y pensar en el tramo formativo. Y entonces, bueno, siempre va a haber cosas nuevas para seguir pensando y que nos van a seguir desafiando, y que está bueno poder compartirlas con otros, con colegas, con docentes, con otros estudiantes, y traer eso a la escuela también, ¿no? Como un poco en esto que decías, bueno, le paso la pelota a Diana y se la devolvemos a Ju también, ¿no? Como diciendo, bueno, todos podemos pensar cuáles son las estrategias para generar esos espacios de seguir formándonos y de seguir compartiendo estas inquietudes, que bueno, también desde nuestro lugar un poco es lo que nos pasó con Diana, ¿no? Y decimos, bueno, hagamos estas charlas, pero bueno, nosotras hicimos estas con los temas que nos convocan a nosotras y las invitadas que pensamos para esos temas, pero bueno, Ju podría pensar otro espacio, ¿no? Como diga, están esas posibilidades de pensar los espacios y de construir las instituciones también desde esos lugares que cada una tiene y puede proponer, ¿no? Tengo otras preguntas, pero no sé, por ahí que llevan para otros temas, pero por ahí dejo acá por si Ju o alguien más quiere seguir como por este lado. Bueno, y si no, un poquito se vincula con la pregunta inicial de Ju, que por ahí después no, pero pensaba en esto que, bueno, que vos contabas, y Diana también cuando introducía el tema, como bueno, estos procesos, digamos, el surgimiento de las escuelas o la creación de las escuelas en relación con este proceso de democratización del acceso al arte y de la formación profesional en este campo. Y bueno, y trayendo un poco lo que traía Juli de como las distintas expectativas de inserción profesional que pueden tener quienes asisten a estas instituciones, me preguntaba si vos habías encontrado algo respecto de cuáles eran o cómo se estaban pensando esos perfiles profesionales y cuáles eran
si estaban pensados los campos de inserción laboral, digamos, más allá del perfil del egresado como en términos de la formación, si estaba contemplado y de qué modo la inserción laboral en el campo docente, en el campo artístico, en otros campos, de qué manera se estaba pensando esa posible inserción laboral de esos nuevos graduados y graduadas que se iban a generar desde ese momento inicial hasta ahora. No sé si fuiste rastreando algo de eso, cómo se estaba pensando eso, la inserción laboral, el perfil profesional y cómo dialoga con un contexto en el que se pueda pensar esa inserción laboral real y concreta, digamos, ¿no? En estos distintos perfiles que cada carrera habilita a su vez. Sí, yo, o sea, ya les digo, es como un poquito lo que pude relevar, pero quizás se me escapan muchas cosas, no, seguro se me escapan muchas cosas. Yo lo que creo es que se fueron armando los perfiles. A mí me parece que el campo educativo ingresó, digamos, mucho después o posteriormente en las escuelas de teatro y en las de danzas clásicas. Quizás en las de danzas tradicionales había como más presente esta llegada a la escuela, a la difusión, al alcance de todos. Me parece que esa perspectiva más de difusión y de valorización del patrimonio estaba más presente desde el inicio, un poco lo que también en las entrevistas me mencionaban. Creo que en las escuelas de danzas clásicas y en el teatro fue como posterior el tema del profesorado, el campo educativo. En el caso de la escuela de danza clásica me parece que bueno, se da algo que también lo pude pensar en la tesis, que, bueno, quizás Diana me puede corregir o puede dar su opinión. Yo lo que veía, al mirar las escuelas de danza de las dos escuelas, que había como un proceso inverso. La escuela de danzas tradicionales empuja, impulsa, busca que la danza esté en la escuela. Y en el caso de las escuelas de danzas clásicas, por ejemplo, la creación de un profesor de expresión corporal es promovido por un interés político, es como si fuera como al revés. Si bien había personas interesadas en que esta carrera, pero ya había todo un contexto nacional que incluso con los CBC se refuerzan y, digamos, y de referentes de que, digamos, hacía falta egresados de expresión corporal. En el caso de danzas folclóricas creo como que era al revés, ¿sí? Entonces como que hay una mirada, me parece ahí, desde la escuela, digamos, me imagino, no como la escuela así, me imagino de la escuela tradicional, y la escuela de danzas clásicas no así, pero sino como más alojando una carrera que también hacía falta a nivel provincial. Más allá de que ya había, digamos, otro abordaje en la danza y nuevas técnicas, la improvisación, la sensopercepción, ¿no? Técnicas de educación somática, ya habían ingresado a la danza en ese contexto histórico, ¿no? Finales del siglo XX, pero me parece que hay como un proceso inverso. Y en el caso de teatro, bueno, es más complejo porque el teatro da varias tecnicaturas, que también estaría bueno interesante y rastrearlas, ¿no? Maquillaje, iluminación, escenografía. Habría que ver qué diálogo hay con eso, digamos, con esas formaciones y con el Teatro Argentino La Plata, que digamos, ahí como se abre otro mundo. Y también los profesores también, digamos, se ingresan más con, también, fines del siglo XX, digamos, con la Ley Federal de Educación hay como todo un ingreso de los diferentes lenguajes artísticos, al menos desde las políticas públicas o educativas, porque lo cierto es que en la realidad, por cosas que he relevado, no era tan sencillo y no era tan así como se reflejaba en los documentos, de que estaban los 4 lenguajes, de que había lugar de trabajo para todos y todas, entonces, digamos, pero al menos desde las políticas podemos, digamos, ubicar digamos, este vínculo con la educación, o al menos con la educación formal, me parece a mí, a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, lo que es danzas clásicas y teatro, las escuelas, más vínculo ahí con el sistema formal, y en el caso de la escuela de danzas tradicionales como un vínculo casi desde su fundación. O sea, me parece que ahí hay como una impronta no solo a aprender y bailar las danzas, sino a enseñarlas y a transmitirlas. Por eso esta cuestión más difusionista, ¿no? Como esta cosa de difundir el patrimonio, me parece a mí, o sea, de darle valor y difundir, me parece que, por eso creo que hay como ahí diferentes como caminos. Es así lo que me surge decir a partir de este recorrido, pero quizás ya les digo, seguro, se me escapan cosas para pensar. Me parece que esto que decís tiene que ver con lo que dijiste al principio también, ¿no? ¿Cuáles han sido las ideas sobre arte y las ideas sobre danza, en consecuencia, que se ponen en juego y de ahí el surgimiento, ¿no?, de ciertos programas? Creo que esto que decís es claro. Ahí hay paradigmas sobre danza que están en disputa en el ámbito de los propios funcionarios y de las ideas de educación, las que
dicen, bueno, hay que hacer la carrera de expresión corporal, porque la danza en las escuelas, cubierta solo desde la danza folclórica, no responde a la mirada sobre la danza que las pedagogías post años 70, 80 consideraban que había que tener. Y porque la incorporación de danza contemporánea a las escuelas fue posterior y fue mediante un reclamo. Ahí sí se dio esto que vos planteás, que fue la carrera la que dijo, no, nosotros también estamos preparados para dar clases en las escuelas. A mí me parece que la carrera de danza clásica, si tuviera algunas leves modificaciones en cuanto al diseño para cubrir las necesidades de los diseños curriculares de la provincia, con el saber específico que tienen, también perfectamente podría estar. Lo que pasa es que a veces es esto que decíamos, ¿no? Como que la discusión en el terreno de las políticas públicas a veces no llega a reflejarse en las escuelas, y la discusión en las escuelas no llega a reflejarse en las políticas públicas de la provincia, ¿no? Hay momentos donde esto fluye y concuerda y de grandes impulsos y decisiones, y otros momentos como de sostener lo hecho y que se empieza a producir una divergencia. Creo que pasa por ahí, ¿no? Porque uno puede impulsar cosas, pero si del lado de los funcionarios no hay escucha, las cosas no se van a concretar. Hay momentos que sí, dice, sí, esto que ustedes plantean como la incorporación de la carrera de tango. Estuvo muchos años la Escuela de Danzas Tradicionales proponiéndola, hasta que en un momento dijeron, sí, bueno, nosotros consideramos que este es el ámbito, que esta es la carrera. Por eso te digo, es dialéctica la relación. Sí, tal cual, Diana, estoy así muy de acuerdo con lo que vos decís. Yo lo que creo también, que creo que es como, no sé si se puede reparar, ¿no? Pero creo que hay como algo ahí que se deben entre los propios egresados que, que llegan a la escuela, en poder estar más aliados y aliadas, ¿no? Porque, digamos, yo creo que la danza está en la escuela es un montón, digamos, es muy significativo, es muy importante. Y si encima, digamos, los egresados, ya sea, digamos, haya una rivalidad o no, entre un perfil y el otro, no suma al espacio. O sea, realmente resta muchísimo. Y es lo que vos decís, o sea, si cada uno puede reconocer su perfil de base, su saber específico, lo cierto es que uno tiene que ajustarse a un diseño. A ese diseño podemos llegar varios, digamos, desde diferentes formaciones se puede llegar a ese contenido. A mí es algo que, bueno, que en algún punto pensaba, ¿no? Porque, bueno, uno está en algo y eso que en lo que está le parece su mundo entero, ¿no? En este caso la danza, el mundo entero. La verdad es que la danza es un pedacito en la escuela, y si encima dentro de ese pedacito se están discutiendo y peleando y dices, ay, no, por favor, Dios, pongámonos de acuerdo, porque realmente lo importante es que está bien. ¿Qué pasa ahí? Hay una historia de lucha, está bien, uno reconoce eso, pero la realidad es esta, y la realidad también es que se vieron otros espacios, porque al estar danza contemporánea, expresión corporal, hay otros espacios de danza que se abrieron que no se hubiesen abierto quizás con danzas tradicionales. Entonces, esos espacios los pueden tomar también profe de danzas tradicionales, ¿sí? Como lenguaje complementario, no estoy segura porque no sé bien su título, pero supongo que sí. Lenguaje complementario o danza a nivel secundario. Entonces, digo, hay como una cosa de nuevas aperturas realmente ahora, porque hay más egresados y egresadas. Entonces, yo creo que hay ahí, me parece a mí, no digo una discusión que saldar, ni algo que resolver, porque no, uno no puede hablar así, ahí caído del catre, nada, porque cada historia es, es muy singular, y hay muchas situaciones duras que han vivido personas y protagonistas del campo, como yo siempre digo, sujetos y sujetas, que uno, bueno, no, o sea, hay que tener en cuenta y hay que respetar. Pero digo, si uno si pudiésemos o podríamos pensar más la práctica de enseñanza, no sé si danza clásica, bueno, la verdad es que yo no desconozco cómo podría llegar o no, cómo podrían llegar o no los egresados y las egresadas, pero digo, si hay una cosa de que uno pudiera pensar la práctica indistintamente de su recorrido de base, sería muy interesante también. O sea, pensar también que si la danza se puede pensar una danza escolarizada, si podemos pensarlo así, bueno, ¿qué programas uno puede pensar en ese contexto o en ese espacio de danza escolarizada? Y digamos, ¿cuánto aportan las trayectorias de formación y cuánto puedo tomar o no de la trayectoria de la otra persona o no? ¿Cuánto se pueden complementar las trayectorias, digamos, en la práctica profesional y en la práctica ya laboral?
bueno, no sé, por ahí me fui un poco de tema, pero bueno, era algo que, es algo que me preocupa realmente, es como que, es algo que me preocupa porque pienso eso, pienso que es tan difícil que se valorice el espacio, y encima hay tantas disputas internas que me da la verdad que me da mucha pena. No digo que no, digamos, creo que las disputas tienen que estar y hay que darlas, pero digo, siento que es tan importante que pueda estar y que siga habiendo espacio, que habría que seguir pensando en cómo mejorar esa práctica, me parece a mí, eh, desde el respeto, desde el cuidado, ¿no? Y el reconocimiento a la propia trayectoria y profesionalización o formación, pero bueno, qué sé yo, me parece que esto sucede en pocos países también, digamos, esta amplitud que tiene el campo de la educación artística en Argentina es bastante pionera, no se da en todos los países, digo, hay muchas cosas que uno por ahí ve como algo normal o natural o cotidiano, pero la verdad es que es bastante singular y muy privilegiado. No sé, yo hace unos años pude ir a unos congresos de historia de la educación en España y bueno, sí, como siempre, las materias que estaban eran música y dibujo. Había algo de artes declamativas o de teatro, ¿no? Pero digamos, como que eh, este lineamiento, esta ley nacional, este currículum que tenemos nosotros, es como, la verdad es que no quiero decir pionero porque no sé si la palabra es pionera, pero digamos, tiene una impronta muy fuerte en vínculo a los derechos de acceso al arte. Me parece que eso, lo deja de ver porque ya lo vivió, es natural, es común, y ya leíste el currículum 55.000 veces que tiene 4 lenguajes, qué sé yo, pero digamos, todo eso que uno lee como moneda conocida, realmente es bastante innovador. Y lo cierto es que aunque no hay tantas horas en la práctica, hay horas. O sea, digamos, hay que seguir luchando por más, pero la verdad es que hay bastante diversidad en los diferentes niveles, se van abriendo espacios, lo mismo en educación inicial. Entonces digo, a veces creo que no valoramos lo que tenemos como política, o quizás lo que la política nos permite es seguir como batallando. O sea, en el marco de la política uno puede seguir batallando porque es una política que ampara. Me parece que eso por ahí un poco se nos escapa cuando estamos en el cotidiano y con los conflictos cotidianos que están acá y uno no ve por ahí un poquito más allá, porque no podés, porque estás en otro tema o con otros conflictos, pero creo que pensar en la política educativa del campo de la educación artística en Argentina es una política muy interesante, muy amplia, muy diversa, y de un gran reconocimiento a las expresiones locales, a la diversidad cultural, a la diversidad corporal también. Digo, hay como todo un contexto y un marco que es bastante, digamos, de vanguardia en términos de, digamos, del campo educativo. El tema es qué pasa después cuando uno lo lleva a la práctica. Creo que ahí hay que seguir trabajando y hay que seguir sosteniendo esos espacios. Pero bueno, me parece que en términos de política, la verdad que, al menos en el campo de la educación formal, la cantidad de institutos que hay, digamos, las formaciones que hay, los espacios privados, municipales, provinciales, creo que hay digamos, toda una red de espacios de formación universitarios también, digamos que es muy interesante. Y la verdad es que uno se tendría que sentir orgulloso en algún punto, ¿no? Porque digamos, el abanico que hay de formación pública es inmenso. Tenés escuelas de arte, tenés escuelas secundarias, tenés escuelas municipales, tenés escuelas de estética, tenés orientadas en arte, tenés profesorados superiores, tenés universidad, tenés posgrado, digamos. Uno siempre piensa que falta, que hay que seguir, pero la verdad es que hay mucho, o sea, hay que seguir y falta, pero hay mucho, entonces también está bueno como pararse en ese lugar, me parece, y dar batalla desde ahí, desde la acción también, desde la práctica. Y dar valor también desde la práctica, digamos, poder valorar el espacio que uno da y enseña, eso, en un marco de respeto, en un marco de igualdad, en un marco de reconocimiento a las otredades, y creo que eso no es solo con los alumnos o los alumnos, sino también entre colegas, me parece que es eso un poco, ¿no? Seguir abriendo la mirada, y no por eso dejar de ser específico en una disciplina, o o un estilo de danza específico, pero como seguir abriendo la mirada, nada, para seguir transformando una práctica que la verdad es que existe y hay, pero podría haber más.
podría haber más escuelas secundarias en danza, o sea, podría haber más muchas cosas. Bueno, no sé. Sí, yo diría que ya llevamos un rato charlando y que pensemos ya como si alguien más quiere hacer una pregunta, un comentario, que lo haga. En medios está tu tesis y está el artículo por si quieren pedirlo. Mandan un correo y se les envía por si quieren releerlo y profundizar en algo o quedarse pensando, así que tengan en cuenta que esto también lo vamos a subir al canal de YouTube de la escuela luego, como para que puedan volver a escucharlo o la parte que no escucharon y quedarse pensando más cosas. Este, pero bueno, aprovechemos ahora que las tenemos a Lu acá, por si alguien más quiere eso, un comentario, una pregunta. Bueno, entonces sí, no sé, Marian, si querés decir algo como para dar un cierre. No, agradecer a todos, a todas y a Lu por la generosidad para sumarse a este espacio, a compartir, a responder y a abrir sus preguntas y a compartir preguntas y búsquedas con nosotras, que siempre es un placer poder estar acá intercambiando. Y bueno, y creo que nos dejaste a todas con muchas cosas para seguir pensando y con muchas puntas de las cuales hay ya un camino recorrido y hay mucho también por recorrer y ¿no? Como que nos queda ahí como ganas de seguir charlando, de seguir investigando y de seguir pensando colectivamente también, ¿no? Hacia dónde y qué podemos construir y seguir, como vos decís, bueno, valorar lo que hay y seguir pidiendo o demandando y construyendo también más, ¿no? Desde los lugares que cada una tiene. Así que bueno, creo que nos quedamos como con muchas preguntas, pero también con muchas herramientas para seguir pensando, ¿no? Y seguir haciendo y seguir en nuestra práctica en lo que cada una nos toca, ¿no? Desde la docencia, desde la investigación, desde la práctica de producción artística o desde la gestión. Bueno, cada una desde nuestro lugar nos aportás muchas herramientas para seguir sumando a comprender esta trama compleja y a posicionarnos y a seguir pensando y haciendo y produciendo desde nuestros lugares. Así que muy agradecida siempre de escucharte y de compartir y bueno, y de tu generosidad por sumarte a las invitaciones. Bueno, el placer es mío, les agradezco muchísimo. Hoy cuando armaba un poquito de este Power, aunque sean unas plantillas, digo, bueno, algo para que quede ahí más a la vista, bueno, la verdad es que a mí me cuesta elegir siempre por dónde, porque siempre pienso que hay tantos caminos y en la investigación me pasa lo mismo, es como que siento que hay tantas cosas para debatir, tantas cosas para hablar, o caminos desde uno puede como quedarse y profundizar. Así que bueno, estos espacios me encantan y es una excusa para seguir pensando y organizando y esto, como compartir y abrir inquietudes y poner en tensión otras. Así que bueno, yo agradecida, un placer y bueno, ojalá que siga Danza en Cuestión porque bueno, es un espacio muy interesante. Bueno, gracias. Seguramente ya le llegarán las novedades de Danza en Cuestión tercer encuentro, que ya lo estamos planeando, así que bueno, ya habrá novedades de eso y bueno, gracias a todas por sumarse, gracias Lu y gracias a todas. Gracias a todas y difundan que esto está acá, que este material queda para poder repensarlo y darlo a conocer. Bueno,
Gracias Adiós. a todas. Un placer. Un placer.